Celebramos en este día la institución de la Eucaristía. La Eucaristía constituye el gran tesoro de la Iglesia, la valiosa herencia que su Señor le ha legado. ¿Cómo no la va a custodiar la Iglesia? Lo hace con el máximo cuidado. Por eso la celebra diariamente en la Santa Misa y la adora en las iglesias y capillas. La distribuye a los enfermos y como viático a cuantos parten de este mundo. Pero este tesoro de los bautizados, hemos de decir que no agota su radio de acción en el ámbito de la Iglesia, porque la Eucaristía es el Señor Jesús que se entrega para la vida del mundo. ¡Qué maravilla! En todo tiempo y en todo lugar, Jesucristo quiere encontrarse con el hombre y llevarle la vida de Dios. Y no solamente esto, pues la Eucaristía tiene también un valor cósmico, pues podemos decir que la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo constituye el principio de divinización de la misma creación. ¿Os dais cuenta de que lo que celebramos en este día y de la repercusión que tiene en nuestra vida personal y en el universo entero? La Eucaristía es la vida de la Iglesia, de la comunidad cristiana, la fuente del amor que vence a la muerte. De la comunión con Cristo en la Eucaristía brota la caridad que transforma toda nuestra existencia y nos sostiene en el camino hacia la patria celestial. Pero la Eucaristía está lejos de ser una simple comida, porque ha costado una muerte, y la fuerza y majestad de la muerte está presente en ella. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, hemos de considerar la seriedad de tal misterio y el terror ante el misterio de la muerte que se hace presente entre nosotros. La muerte es el interrogante más fuerte que tiene y sale al encuentro del ser humano, de tal manera que el hombre solo puede llegar a ser libre y hacer fiesta auténtica y verdadera si responde a este interrogante. Aquí está la respuesta y la gran fiesta cristiana, la Eucaristía que desciende hasta el abismo de la muerte y abre el camino a una vida que supera la muerte. La Eucaristía nos dice que es Dios mismo quien nos da para que nosotros podamos dar. Otro recuerdo en este día también es la institución del ministerio sacerdotal. El centro del canon lo ocupa el relato de la víspera de la pasión de Jesús. El sacerdote, cuando lo pronuncia, no cuenta una historia pasada, un mero recuerdo de lo que sucedió entonces, sino que entonces es actualizada. Esto es mi cuerpo, se dice en presente actual, pero se trata de una palabra de Jesucristo. Ningún hombre puede decirla por sí mismo. Nadie por sí mismo puede proponer su cuerpo como el cuerpo de Cristo. Nadie puede presentar este pan como su cuerpo, identificándose con el yo de Jesucristo. Este yo, mi cuerpo, solo puede ser pronunciado por Él mismo, por Jesucristo. Aquí está el misterio del ministerio sacerdotal. La celebración de la misa necesita de ese hombre que no habla en su propio nombre, que no actúa como si se tratara de una tarea propia, sino que representa a Jesucristo y a toda la Iglesia. Si trae cosas tan grandes y trae la Eucaristía, la verdadera belleza a esta humanidad, ¿cómo no dar valor a quienes el Señor ha elegido para tan alta tarea como es ser el Señor en medio de los hombres? También celebramos el Día de la Caridad. Hay dos documentos recientes del Papa Benedicto XVI, la encíclica Deus Caritas Est y la exhortación posinodal Sacramentum Caritatis. Ambos documentos nos expresan que la fuente y el culmen de la vida y de la misión de la Iglesia es la Eucaristía.
Santo Tomás hizo una hermosa definición de la Eucaristía: sacramento de la caridad. Y es que es verdad, sí, en la Eucaristía Cristo quiso darnos su amor, que lo impulsó a ofrecer en la cruz su vida por todos nosotros. Y en la última cena, al lavar los pies a sus discípulos, nos dejó el mandamiento del amor. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. Esto solamente es posible permaneciendo unidos a Él. Por eso decidió quedarse Él mismo entre nosotros en la Eucaristía, para que nosotros pudiéramos permanecer en Él. ¿Cómo lo hacemos? Alimentándonos con fe de su cuerpo y de su sangre. Y así su amor pasa a nosotros y nos capacita para dar la vida por nuestros hermanos y no vivir para nosotros mismos. Aquí está el manantial de la vida cristiana, de la alegría, del amor. Buenas tardes, amigos del Día del Señor. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este preludio de estos días del Tríduo Pascual, en este Jueves Santo, en el que celebramos desde la Catedral Castrense de Madrid la Misa de la Cena del Señor. Preside nuestra celebración Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, acompañado de los vicarios generales de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, acompañado también por los seminaristas del Seminario Castrense. Vamos a celebrar estos días el centro del año litúrgico para los cristianos, el centro de todas las celebraciones, estos días de Semana Santa que se abren con el recuerdo en esta tarde de la última cena de Jesús antes de su muerte en la cruz, antes de su resurrección. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Y reclinando la cabeza en el pecho del Maestro, escuchemos este Jueves Santo los latidos del corazón de nuestro Redentor. Sentado a la mesa con Jesús, vamos a celebrar el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Por ello, antes de comenzar estos sagrados misterios, humildemente pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Y esta tarde se canta el Gloria, suenan también las campanas en la iglesia que enmudecerán hasta la noche de la vigilia pascual.
Señor Dios nuestro, que nos ha convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar la plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y uno de los seminaristas del seminario castrense, Jairo González, va a proclamar la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. La directora del coro, Elisa Garmendia, interpretará el Salmo y nos invitará también a rezar a todos como respuesta a esta palabra de Dios que hemos escuchado. Es la comunión con la sangre
tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Una representante de la Armada, la marinero Débora Montegrifo, proclamará ahora la segunda lectura en la que San Pablo nos recuerda la última cena de Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que os lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar el Evangelio. El diácono pide la bendición al obispo. Lleva en procesión el libro de los Evangelios. Hasta el ambón desde el que proclamará la palabra de Dios en esta tarde santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El diácono José María Pérez incensa el libro de los Evangelios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor,
lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato del Evangelio de San Juan, en el que recuerda ese gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos. Y ahora nos disponemos a escuchar a Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, que nos dirigirá las palabras de la homilía. Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, seminaristas del Seminario Castrense, queridos telespectadores de Televisión Española, que seguir la retransmisión de la Cena del Señor desde la Catedral Castrense de España. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo no alzaremos la copa de bendición y no daremos gracias al Señor porque no nos ha abandonado, sino el memorial de su muerte y resurrección se ha quedado en medio de nosotros en la Eucaristía? ¿Cómo no alabar al Señor por todo el bien del ministerio sacerdotal, que escogiendo a hombres de en medio del pueblo de Dios lo han constituido servidores de la palabra, de la Eucaristía y de la caridad? ¿Cómo no bendecir al Señor en el día de hoy por esta iglesia samaritana que bebe precisamente en el Jueves Santo tantas instituciones que llevan el amor fraterno, el mandamiento del amor a los pobres, a los necesitados, a los enfermos del SIDA, a aquellos que están abandonados, a aquellos que vivís solos? Y todo eso nace precisamente de aquella última cena del Señor. No fue una noche cualquiera. Jesús, como buen judío, conocía el ritual perfectamente de la Pascua judía. Allí estaban los panes ácimos, el pan de los pobres, y a partir de aquel momento el pan de los pobres lo identifica Jesús con su propio cuerpo, que después será entregado en el Gólgota
como signo y expresión que tanto nos ha amado Dios en el mundo, que nos entregó a su Hijo Jesucristo el Señor. Y allí estaba el Cordero Pascual. No podía tener defecto. Por eso a Jesús, como Cordero inmaculado, inmolado en la cruz, no le romperán las piernas. Y estará la copa de bendición para bendecir a Dios por toda la historia de su amor con la humanidad. Desde la caída original del pecado del hombre, Dios fue preparando un pueblo y llegada la plenitud de los tiempos, cumplió su palabra y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y esta carne nuestra será inmolada en el árbol de la cruz. Y aquella última cena, cuando los niños hebreos hacían los lavatorios de los pies, Jesús cambia el esquema y toma la condición de siervo para decirnos, queridos hermanos, que todos aquellos que comulgamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, tenemos que servir a nuestros hermanos, que no hay iglesia sin sacerdocio, que no hay iglesia sin Eucaristía, que no hay iglesia sin caridad. Por lo tanto, aquel que comulga del pan eucarístico tiene que comulgar también con el pan de los pobres, de los necesitados, porque el Señor esta noche nos dio un mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Poniéndose el prepotente, el poderoso? No, tomando la condición de siervo, tomando la condición de niño, se puso a servir. Por eso Pedro se revela, como tú y yo nos podemos revelar ante acontecimientos que no entendemos. Y el Señor te repite en lo más profundo de tu corazón en este Jueves Santo: si no te deja alabar, no tendrás parte conmigo. Queridos telespectadores, queridos hermanos y hermanas que estáis en esta Iglesia Catedral Castrense, dejémonos lavar por la misericordia de Dios, dejémonos sorprender por el pan de la Eucaristía, que es alimento para la vida eterna, dejémonos ayudar por el Señor, y las manos del Señor son nuestras manos, y su cuerpo es nuestro cuerpo, que se entrega en el servicio a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, porque los pobres siempre son lugar de encuentro con Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día del amor fraterno, cuando pueblos como Italia ha sufrido el terremoto, nosotros también entramos en comunión de oración y de fe, de solidaridad con esas víctimas. Entramos en comunión también con las personas que están solas y abandonadas. Entramos en comunión con tantos pueblos que viven la violencia, el terrorismo y la guerra. Porque no se nos ha dado el pan de la vida eterna, que es la Eucaristía, para nosotros, sino para que tengamos vida y vida en abundancia, vida para entregarla al servicio de los demás. Este es el mensaje del Jueves Santo. Acogerlo, queridos hermanos y hermanas, con un corazón dócil, para que la Eucaristía del Señor sea memorial de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, que donde estaba la esclavitud puso la libertad, donde estaba la muerte ha entrado la vida, donde estaba la desunión ha entrado la unión, donde estaba la discordia ha puesto la fraternidad de los hijos de Dios. Así sea. Hemos escuchado a don Juan del Río, arzobispo castrense, que nos ha invitado a acoger el mensaje del Jueves Santo. Un mensaje en el que se nos habla recordando los últimos momentos de la vida de Jesús, de su entrega, del amor, del servicio y, como él recordaba, del amor al prójimo. Vamos a proceder ahora a este gesto que repite la Iglesia cada tarde de Jueves Santo, el momento en el que recordamos cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Este gesto extraño para un maestro que va a repetir esta tarde el arzobispo castrense,
que va a lavar los pies a representantes del ejército de tierra, mar, aire, también de la Guardia Real, de la Policía y de la Guardia Civil. Y que aquí también pues cobra un significado especial, puesto que el arzobispo castrense tiene consideración de general, y repitiendo aquel gesto de Jesús se arrodillará delante de estos jóvenes para lavarles simbólicamente un pie, recordando lo que Jesús hizo. Como recordaba el Papa Benedicto XVI, en el lavatorio de los pies, este proceso de transformación de Cristo, este paso de Jesús al Padre, está representado en una especie de acto profético simbólico. Jesús se despoja de las vestiduras de su gloria, se ciñe el vestido de la humanidad y se hace esclavo. Mientras el coro canta: donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado y unido. Alegrémonos y deleitémonos en Él. Es significativo también recordar que el Evangelio de Juan que hemos escuchado esta tarde, que recoge el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos, no relata la institución de la Eucaristía como los otros tres evangelios, pero ha querido conservar este gesto tan unido a la entrega de Jesús en la cruz, tan unido a esa última cena de Jesús con los suyos. En esta tarde estamos recordando varios acontecimientos cuyo denominador común es el amor, es la entrega de Jesús, la institución del sacerdocio, de la Eucaristía y el mandato del amor, simbolizado en este gesto que el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, acaba de realizar, un gesto simbólico que refleja la actitud de amor y servicio hacia los demás. Institución de la Eucaristía
pues en una noche, en una tarde como esta, Jesús entregó su cuerpo y su sangre por todos nosotros. E institución del sacerdocio, pues son los continuadores de los discípulos quienes siguen manifestando al mundo la buena noticia. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Por nuestro obispo Juan y los capellanes castrenses españoles, para que reflejen en su vida la humildad de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Roguemos al Señor. Por nuestro mundo, sumido en el pecado del odio y la discordia, para que vuelva su rostro a Cristo, que se entregó voluntariamente por su salvación. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que viven apartadas de la fe cristiana por aversión o desconocimiento, para que hallen en la cruz redentora la llamada amorosa de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que nuestro Padre del cielo los acoja en su reino de dicha eterna. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora se prepara el altar para recordar también esta tarde la última cena de Jesús. Pero no solamente es un recuerdo, un hacer memoria, como en cada Eucaristía, sino que también para la Iglesia, para los fieles, es actualizar de nuevo el sacrificio de Jesús, que permanece en medio de nosotros bajo las especies del pan y del vino. Especialmente en esta tarde, pero también en todas las Eucaristías que celebramos, recordamos esa última cena de Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Hemos escuchado en la segunda lectura ese testimonio de San Pablo, que es uno de los más antiguos del Nuevo Testamento, tal vez escrito hacia el año 50, en el que recuerda que ya la primera comunidad cristiana se reunía para partir el pan, para repartir el vino, haciendo memoria de las palabras, del gesto de Jesús en aquella tarde.
Y es eso mismo lo que celebramos en cada Eucaristía, con los mismos gestos, con las mismas palabras de entonces. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, verdadero y único sacerdote, el cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la proteja, la congregues en la unidad y la gobierne en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Benedicto XVI, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad,
promueve la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya entrega y fe bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles su lugar del consuelo, de la luz y de la paz.
y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendice y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui est in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues en esta tarde del Jueves Santo, esta tarde del Día del Amor Fraterno, os deseamos la paz, esta paz que nace de la Eucaristía, de esta entrega de Jesús, para que todos tengan vida, como nos recordaba en la homilía Monseñor Juan del Río. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estamos celebrando la Eucaristía en este Jueves Santo,
desde la Catedral Castrense de Madrid. En el inicio de este Triduo Pascual, esta Semana Santa, que tiene como pórtico la celebración del recuerdo de la última cena de Jesús con sus discípulos. Lo estamos haciendo aquí en esta iglesia castrense, presididos por su arzobispo, Monseñor Juan del Río, en esta hermosa iglesia del barroco madrileño, de mediados del siglo XVIII, en la que también la Eucaristía tiene, como podemos ver en el retablo central, en esa pintura en la que San Benito y San Bernardo adoran el sacramento de la Eucaristía. Esta tarde de Jueves Santo, en la que recordamos esos acontecimientos, el mandato del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. El Santo Padre Benedicto XVI, ayer en la catequesis que pronunció a los peregrinos en la plaza de San Pedro, le recordaba que estos días, esta es la semana más importante, decía, del año, y nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en los acontecimientos centrales de la redención, de revivir el misterio pascual. Estos días, el Santo Triduo Pascual, es el eje de todo el año litúrgico. Vamos a asistir en estos días a esa transfiguración, a ese paso de Jesús que se despojó de sí mismo, como dice el Nuevo Testamento, asumiendo la condición humana. El mismo Papa Benedicto XVI explica lo que celebramos esta tarde en la Cena del Señor, en el recuerdo de la última cena de Jesús, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el mandamiento nuevo de la caridad, dice el Papa, dejado por Jesús a sus discípulos. Y alude también el Papa a ese testimonio que hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo, en el que relata la institución de la Eucaristía, la voluntad de Jesús de quedarse bajo las especies de pan y de vino en medio de su pueblo. Esta tarde celebramos la misa del Jueves Santo en esta iglesia castrense, que lo es desde 1985. Una iglesia, como recordábamos al principio,
que se terminó de construir en 1744 y que fue monasterio de unas monjas bernardas cistercienses. De ahí que los santos que hemos visto, que adornan la cúpula, las pechinas, los retablos laterales, pertenezcan a esta familia. Y está representado San Benito, San Bernardo. Esta iglesia que nos sirve esta tarde de marco para recordar la última cena de Jesús. En ese retablo central que vemos ahora está esa también adoración de estos santos, San Benito y San Bernardo, a la Eucaristía. La Eucaristía que esta tarde también tendrá un momento especial para que los fieles puedan adorarla. En esa tradición de trasladar al final de la misa la Eucaristía hasta el monumento, recordando el sepulcro de Jesús, donde esperaremos también todos la resurrección de Jesús en la vigilia pascual. Esta tarde, en esta celebración, hemos visto con gestos, hemos escuchado esa lección magistral, ese ejemplo inolvidable del Maestro de Jesús. Quería decirnos con esos gestos que el amor tiene que ser humilde y servicial. Lo hemos visto en ese gesto de ponerse de rodillas, de arrodillarse para lavar los pies a los demás. No hay amor, nos enseña Jesús en esta tarde, si no se aprende a conjugar el verbo servir. No hay amor si no se está dispuesto a bajarse, a inclinarse, a despojarse de todo para servir al otro. A lo largo de estos días de Semana Santa celebraremos los oficios en esta iglesia castrense de Madrid. Mañana lo haremos a las 5 de la tarde. Ahí tenemos a San Bernardo y encima de él ese cuadro de la Virgen con Niño de Lucas Jordán del siglo XVIII. La Virgen está muy presente también en esta iglesia. María, que muestra a su Hijo, que nos entrega también ella a Jesús. Jueves Santo, que también nos recuerda el Día del Amor Fraterno, que nos recuerda la caridad, ese empeño de la Iglesia de servir, de estar presente allí donde hay necesidades, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Son tantas las instituciones, los grupos de la Iglesia que se hacen servicio, que recogen ese mandato de Jesús del amor al prójimo
y lo hacen algo concreto en el servicio, en el alivio de todas esas necesidades. Jueves Santo, día también sacerdotal, en el que recordamos la institución del sacerdocio y la Iglesia invita a rezar por los sacerdotes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, a la Eucaristía que está en el altar, el obispo incensará y se trasladará hasta el monumento que está en uno de los altares laterales de esta iglesia. Un gesto de veneración, de adoración a Cristo Eucaristía, a Cristo que en el pan ha querido estar presente en medio de nosotros. El Santísimo será llevado hacia el monumento que recuerda el sepulcro de Jesús y hacia el que durante esta tarde, esta noche, durante mañana, todo el día de mañana, se dirige nuestro corazón, se dirige la mirada, la oración de los fieles, para fijarse en la Eucaristía como memorial de la muerte y resurrección. Y ahora el obispo incensará el Santísimo antes de trasladarlo en procesión hasta el monumento. Como recuerda un poeta español, en la cena del Cordero, habiendo ya cenado, acabada la figura, comenzó lo figurado por mostrar Dios a los suyos cómo está de amor llegado. Todas las mercedes juntas en una las ha cifrado. Pan y vino material en sus manos ha tomado, y en lugar de pan y vino, cuerpo y sangre les ha dado. Amen.
cristiano procede a depositar el Santísimo en el sagrario, que se convertirá en el centro ahora de la Iglesia. Adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento. Que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al eterno Padre, con el Hijo eterno, y el Divino Espíritu que procede de ellos. El Tantum Ergo que ha cantado ahora el coro y que nos centraba en el misterio que estamos celebrando esta tarde. Queda Jesús en el sagrario. Ante Él es tiempo de reflexionar, es tiempo de rezar. Es tiempo de admirarse, porque Dios ha querido quedarse en medio de nosotros a través de la Eucaristía. Concluye así nuestra celebración en esta tarde del Jueves Santo. En ese monumento donde también están los símbolos de esta tarde, esa hogaza de pan, la palangana, la jofaina con el agua, signo del lavatorio de los pies, que han marcado los momentos importantes de esta celebración, en recuerdo de la cena del Señor, de la última cena de Jesús con sus discípulos. Pueden seguir ahora nuestra programación de Semana Santa con la retransmisión de la procesión desde Jerez de la Frontera. Nosotros mañana a las 5 de la tarde volveremos a encontrarnos en esta iglesia catedral castrense para celebrar la pasión del Señor. Cristo en la cruz, que se nos da, que se entrega, cumpliendo la voluntad del Padre como signo del amor total. Escribía José Luis Martín Descalzo que nadie estuvo más solo que tus manos, pero nadie estuvo más lleno que tus manos. Desde la Catedral Castrense de Madrid, buenas tardes y hasta mañana.